Sin embargo, no todos estaremos de acuerdo en que resulta grato alguna cosa que tal vez no le resulte a la otra. Podemos diferir en ese sentido en nuestros gustos o puntos de vista. Y recuerdo a una escritora norteamericana, Helen Hanff, quien dice en uno de sus libros: es una tiendita antigua y encantadora que parece salida de una página de una novela. Te encantará cuando la veas. Dentro está oscuro, huele a los libros antes de poder verlos. Es un olor agradable, no soy capaz de describirlo. Es una combinación de moho, de polvo y de vejez. Aunque este aroma resulte agradable a la gente de los libros, no estoy seguro que un asmático piense lo mismo. Cada quien puede tener su propia idea respecto a lo que es agradable, y decimos esto porque en el día de hoy vamos a pensar precisamente en el texto en donde el Señor Jesucristo, citando a su vida y a su ministerio, señalaba el principio del año agradable del Señor. Él empezó, hermanos, su ministerio público en la sinagoga de su pueblo, y como sabemos, la palabra agradable o favorable son traducciones de un adjetivo hebreo, la palabra ratzón, que significa algo favorable, de buenas perspectivas, etc. En términos coloquiales, se habla de un año favorable cuando se piensa generalmente en términos económicos. Se piensa que la economía va a estar bien, que la sociedad está en paz, entonces podemos pensar en un año agradable, en un año favorable. Sin embargo, hermanos, en el discurso del Señor Jesús, este término tiene otro significado, cuando menos 3 que encontramos en el pasaje. Vamos a hablar del año agradable del Señor, y en primer lugar el texto nos dice que es un tiempo de expectación. El Evangelio de Lucas, hermanos, el ministerio público del Señor Jesús principia en Nazaret. El maestro era ya conocido en las ciudades vecinas, pero Lucas no da detalles del asunto, simplemente se centra en la visita que el maestro hizo a la sinagoga de su pueblo. Esta fue la población donde, después del regreso de la familia a la tierra de Israel, se avecindaron por temor a Herodes el Grande. No fueron a su ciudad natal, a Belén de Judea, sino que se quedaron en Nazaret de Galilea, razón por la cual se le llegó a llamar también nazareno. Se hablaba de Nazaret como su propio pueblo, y el Señor regresó allí precedido de la fama que generó su paso por varios lugares en el lugar. Había recorrido la región, la gente estaba a la expectativa de sus enseñanzas y de su ministerio, especialmente de ver sus señales, y dice la palabra de Dios que cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y preguntaron admirados: ¿de dónde tiene esta sabiduría? Hay varias cosas que podemos ver en este pasaje. La primera de ellas es que Jesús era un judío piadoso. Hace un tiempo estaba viendo el testimonio de conversión de judíos israelitas que viven en el Negev. Una pareja, una familia que se convirtió, y daban testimonio de la necesidad de seguir compartiendo el evangelio con los judíos. Decían que alguien les regaló un Nuevo Testamento, y más a fuerza que de ganas, más por elogiar el regalo, se pusieron a leer el Nuevo Testamento, y dice, de pronto empezaron a llenarse de sorpresas. La primera sorpresa que se llevaron es descubrir que el Señor Jesús no era italiano. Dice, porque en la iglesia de Roma predica Jesús, entonces Jesús era un romano seguramente. Pero cuando empiezan a leer el Nuevo Testamento se dan cuenta, era un judío practicante, era un judío piadoso. Dice, fue la primera sorpresa. Y fueron empezando a leer, siendo atrapados por el Espíritu Santo en el mensaje, hasta que tuvieron que enfrentar la pregunta que no se puede eludir en el mundo judío: ¿puede Dios hacerse hombre? Dicen los rabinos, dicen que no. Pero esta pareja se hizo una pregunta más: ¿hay algo imposible para Dios? Dice, cuando se hicieron la pregunta, cayeron las vendas de los ojos.
Y ahí estaba el Señor Jesús como un judío piadoso participando en el servicio de la sinagoga. En nuestras iglesias evangélicas y en esta en particular, hermanos, podemos congregarnos cada 8 días, escuchar sermones aburridos, a lo mejor las mismas historias, las mismas ilustraciones, las mismas anécdotas, y en algún momento llega a ser casi predecible lo que vamos a escuchar cuando hablamos de un tema en particular. La gente se acostumbra, y decía un hermano de Torreón, después de 5 años ya te sabes todas las historias del pastor, ya sabes cómo las va a ilustrar, ya sabes lo que te va a contar. Si eso nos pasa a nosotros, imagínese usted al Señor Jesús, quien desde su infancia tenía una clara autoconciencia mesiánica. Cuando se extravía, hermanos, en la ciudad de Jerusalén, sus padres lo buscan por 3 días, y al tercer día lo buscan en la casa de Dios, y lo encuentran allí preguntando y respondiendo a los maestros de la ley, y su madre, como una mujer atribulada, tiene que reprocharle y decir: ¿qué es esto que nos has hecho? Tu padre y yo te hemos estado buscando. El Señor Jesús responde: ¿qué no sabéis que en los negocios de mi Padre, con mayúscula, me es necesario estar? Obviamente, fonéticamente la palabra es igual, pero es evidente que estaban hablando de 2 padres diferentes. María está hablando de José, el Señor Jesús está hablando del Padre Celestial, y tenía conciencia de quién era, y aún así iba todos los sábados a escuchar los mismos malos predicadores laicos de su sinagoga, porque a final de cuentas no estaba buscando lo que el predicador laico le estaba diciendo, sino lo que Dios le estaba diciendo a través de su palabra. Bueno, dice la palabra del Señor que cuando llega y abre el rollo del profeta Isaías y lee el pasaje, los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él y esperaban un sermón elocuente. Tenía fama de buen maestro, había hecho señales en los pueblos de alrededor, y la gente de su propio pueblo sentía que tenía derecho a ver los mismos, si no es que más milagros que los que había hecho en otro lugar. Cuando el Señor se sienta, su sermón fue: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura. Y cuando todos lo ven de manera inquisitiva, entonces el Señor dice: sin lugar a dudas dirán, médico, cúrate a ti mismo. Las señales y las enseñanzas de las que hemos sabido en otros lugares, tienes que hacerlas aquí también. Pero entonces el Señor Jesús apela a la historia sagrada y les habla de que en tiempo del profeta Elías hubo una sequía de 3 años y 6 meses y había hambre en la tierra, pero el profeta fue enviado a una viuda de Sarepta de Sidón, una viuda extranjera, y que en días de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero que ninguno fue sanado sino Naamán el sirio. Y la gente entendió perfectamente lo que les estaba diciendo. Les dijo que no iba a saciar su curiosidad, que no iba a hacer señales para satisfacer su interés. Cuando fue llevado delante de Herodes, dice la palabra de Dios que Herodes había escuchado del Señor Jesús y tenía interés de verle hacer alguna señal, pero el Señor Jesús se negó y fue enviado a Pilatos con decepción por parte de Herodes. Algo similar, guardando el sentido de proporción, ocurre aquí. El Señor no estaba dispuesto, hermanos, a satisfacer la curiosidad de nadie. El día de ayer en el seminario estábamos pensando en aquel pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 6, donde el Señor, capítulo 5, perdón, donde el Señor Jesús multiplica los peces y los panes y la gente empieza a seguirlo. Y el Señor les dice llanamente: me siguen porque les llené el vientre. El Señor había dicho que honra de los hombres no buscaba. Con menos cualquiera se vuelve loco. Podemos recordar a Bernabé y a Pablo, que son confundidos con Zeus y con Apolo, el mensajero de los dioses. Y Pablo y Silas se rasgan las vestiduras, dispuestos a demostrar que eran hombres como ellos también. Hermanos, el Señor Jesucristo no vino a buscar una popularidad barata. Esa se le ofreció el diablo.
Le dijo: aquí están los reinos de la tierra, todos te los daré si postrado me adorares. Pero el Señor sabía que su camino al trono pasaba por una cruz. Así es que no está dispuesto a satisfacer la curiosidad de la gente. Lo cierto es que seguramente creían tener algún derecho especial sobre el Señor Jesús y esperaban que hiciera algo excepcional por ellos. A nivel popular, hermanos, la figura más popular del Mesías era el Mesías guerrero. Siendo sinceros, el Antiguo Testamento nos presenta dos figuras del Mesías: un Mesías guerrero, un rey invicto. Salmo 2: mi hijo eres tú, pídeme, yo te daré por herencia a las naciones, las regirás con vara de hierro. Y un siervo sufriente en Isaías 53. ¿Cuál figura sería más popular para un pueblo oprimido y sediento de venganza? Obviamente la figura de un Mesías guerrero. A nivel popular, esas eran las expectativas de la gente, pero el Señor Jesucristo no estaba dispuesto a llenar sus expectativas o satisfacer su curiosidad. Lo cierto, hermanos, es que el Señor Jesús estuvo dispuesto incluso a desafiar las emociones de la gente de su tiempo, porque sabía muy bien que su reino no era un reino terrenal, cosa que dejó de manifiesto a lo largo de su ministerio. Los milagros del Señor Jesús eran evidencia de su identidad. En el mundo judío no hay ningún problema si alguien dice que es el Mesías, no hay ningún problema que lo diga, nada más que tienes que demostrar tu dicho, tienes que probar que eres realmente quien dices ser. Lo interesante es que en los relatos evangélicos nadie puso en tela de juicio los milagros del Señor Jesús, pero las atribuyeron a la obra del adversario. Por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa al demonio. Y el Señor Jesucristo dice: si el demonio está luchando contra él mismo, ¿cómo puede prevalecer su reino? Hablándoles, hermanos, de que su reino no era un reino terrenal y que las señales, a final de cuentas, eran las evidencias de quien decía ser. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del año agradable del Señor, y en segundo lugar, el texto nos dice que es un tiempo de proclamación. Este año agradable es un tiempo de predicación, es un tiempo para compartir las buenas nuevas, el tiempo en el que las buenas nuevas deben ser difundidas. Y el relato es muy descriptivo al narrar la visita del maestro a la sinagoga de su pueblo. Dice que acudió según su costumbre como judío fiel, lo cual no deja de ser admirable, pero, hermanos, estuvo allí durante su infancia para escuchar a los predicadores del pueblo, y en esta ocasión para compartir la palabra de nuestro Dios. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cuenta su experiencia de conversión. Dice que un domingo cayó en Londres una nevada tan intensa que no pudo asistir a la iglesia donde normalmente se congregaba. Que cerca de su casa había una iglesia metodista, pero los metodistas antiguos, y esto lo decía Spurgeon hace casi 200 años, dice, cantaban a pulmón herido, dice, y hacían que la cabeza te doliera. Entonces no tenía más opción y tuvo que ir a la iglesia metodista. Dice, el pastor tampoco llegó ese día, y llegó a predicar allí un hombre que posiblemente era un sastre, posiblemente tenía algún oficio. Dice, era un predicador laico bastante malo, pero a final de cuentas, hermanos, Dios sabe dar golpes derechos con palos chuecos. Es de admirar que, hermanos, a pesar de nuestros malos sermones, Dios use su palabra, a pesar de nosotros mismos. Bueno, sucedió con Carlos Spurgeon. Dice la palabra de Dios que el discurso fue más o menos en torno al texto que dice en el profeta Isaías: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Dice, y hacía aplicaciones vagas, y de pronto, dice, dirigió su mano huesuda hacia mí y dijo: joven, veo que te sientes miserable. Te digo que te seguirás sintiendo miserable. Miserable en tu vida, miserable en tu muerte. No te mires a ti mismo,
no mires a los demás, mira a Cristo porque no hay más. Y decía Spurgeon que fue como un rayo que cayó en su corazón y tuvo su encuentro con Jesucristo. Hoy en día en Londres, en la fachada de esa iglesia, en la calle de Colchester, está una placa donde mis hermanos metodistas dicen: aquí se convirtió Carlos Spurgeon. Y es cierto, tenían razón. A final de cuentas, hermanos, no son nuestros sermones ni nuestra elocuencia, sino finalmente el mensaje de nuestro Dios. Spurgeon, hermanos, después de que la providencia lo llevara a escuchar un predicador tan singular, sin embargo pudo rendirse a Cristo. Dice, aunque estaba en una iglesia donde cuando cantaban te dolía la cabeza. No era el caso del Señor Jesús. Estaba donde quería estar. Quería estar en la sinagoga de su pueblo. Debía estar allí para compartir el mensaje, la invitación a los líderes de la comunidad a escuchar el mensaje, y al pueblo también. A la luz de los relatos evangélicos, hermanos, encontramos que una práctica común en las sinagogas era invitar a los visitantes distinguidos para compartir la palabra del Señor. Y en el caso, John MacArthur, un comentarista bíblico contemporáneo, hizo un estudio muy interesante sobre cómo eran los sermones en las sinagogas del tiempo del Señor Jesús. Estamos hablando del primer siglo. Y hermanos, generalmente en los sermones se parafraseaba un texto bíblico haciendo aplicaciones a los lectores. Hoy día hay iglesias que se jactan de predicar la Biblia libro por libro, pero parafraseando con una superficialidad del texto, sin profundizar realmente en la riqueza de su contenido, simplemente cambiando palabras por otras y decir: con esto estamos predicando la palabra del Señor. En ese tiempo se hacía eso. Los pensamientos, hermanos, de la gente estaban en torno de las promesas, estaban en torno de la era del siglo de oro, del tiempo de David y de Salomón, giraban en torno de estas cosas. Algo muy interesante: en el mundo judío existe lo que se llama la parashá. La parashá es el calendario de lecturas de la sinagoga. Se tiene que leer la palabra de Dios a lo largo de un año, las 50 y tantas semanas. Pero una cosa interesante, Isaías 53 no está en la parashá. Isaías 53 no está en las lecturas de las sinagogas en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? La razón es obvia. Una persona que lea con cuidado el canto del siervo sufriente se dará cuenta de que no habla de Israel. Israel no es el siervo sufriente, habla del Mesías. Y cuando leen la profecía sobre la vida y el ministerio y la muerte del Mesías, es muy difícil no pensar y contrastarla con el Señor Jesús. Así es que, para evitar ese problema, simplemente se deshacen de un texto que podría llevar a la gente a la sospecha de que tal vez Jesucristo sea el Mesías. Era la forma típica de exponer el texto bíblico en ese tiempo. Así que la declaración: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, era nueva e impactante. Era el mensaje que Nazaret debía oír en este inolvidable día de reposo. Era un claro indicio de la llegada de una nueva era en la historia de la redención, una era profetizada, anunciada en otras dispensaciones, pero que llegaba a su cumplimiento en este tiempo. Un mensaje que tenía que ser comunicado al pueblo, empezando desde Jerusalén hasta compartirlo al resto de la tierra. Estas palabras reflejan la manera en que la Biblia entiende el poder de la palabra divina, porque como descienden del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo cual lo envíe. Dice don Santiago Crane, formador de generaciones de predicadores en América Latina. Él escribió un librito que se llama El Sermón Eficaz en 1960 en la ciudad de Torreón, cuando él era profesor del seminario de Torreón. Decía un hermano bicultural, el hermano Isaac Rodríguez, dice: es una tragedia que ese libro no le hayan traducido al inglés. Dice: el autor es norteamericano, pero lo escribió en español y solo por eso no lo traducen al inglés. Y dice: pues lo siento, se lo pierden. Dice: es una joya. Don Santiago Crane dice que no podemos entender el encanto que la palabra de Dios produce en el alma redimida. Mi hermana Dulce cuenta la historia de su madre, ¿no? Dice: estaba Dios en su vida, en esa época era muy difícil, y un día pasó, ¿qué fue? Por Valderas, por la iglesia de Valderas, oyó un himno, entró y se quedó el resto de su vida allí. Dice: lo que oyó, lo que necesitaba, era lo que quería oír. Recuerdo una hermana, la hermana Vicky Montañez. Ella era una hermana que por una época de su vida hacía el aseo del templo de su iglesia. Tenía necesidad, tenía muchos hijos y trabajaba haciendo el aseo del templo. Con los años los hijos crecieron, estudiaron, prosperaron, y ella decidió seguir haciendo el aseo del templo de la iglesia por gratitud. Y ella comentaba que en alguna ocasión ella vendía ropa usada en los ejidos, en la comarca lagunera. Se bajaba de un camión en un ejido, vendía, terminaba la hora de vender, recogía su ropa, esperaba el siguiente camión para ir al siguiente pueblo, y dice que el aire le trajo rodando la mitad de un folleto. Alguien lo rompió, lo partió a la mitad, y la primera mitad del folleto llegó a sus pies, y dice: lo leyó y tocó su corazón. Pero era la mitad del folleto nada más, le faltaba la otra parte, y se quedó con la duda de qué más dice, de qué más hablaba este folleto. Tiempo después la hermana se enfermó, no era cristiana, pero tenía una vecina que era cristiana, y llevó a su pastor, a mi hermano Rafael Guzmán, que hace unos años se fue a vivir con Dios, un hombre pasado por la plomada, un varón de Dios. Fue pastor de mi familia y un pastor muy, muy amado, muy amado. Y yo le debo el testimonio, el ejemplo del ministerio a mi hermano Rafael Guzmán, perdón. Fue el hermano Rafael a visitar a la señora Vicky y le empezó a compartir el evangelio. Y ella dijo: pastor, yo ya sé esa parte que usted me está diciendo, si yo ya la leí. Lo que quiero saber es lo que sigue. Dice: porque leí la mitad de un folleto, pero no sé qué sigue. Pues lo que sigue es la invitación. ¿Quiere usted entregarse a Cristo? Claro que sí, claro que sí. Apenas podemos imaginar el encanto que la palabra de Dios produce en los corazones redimidos. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que aunque es un tiempo de proclamación, aunque es un tiempo de expectación, es también un tiempo de oposición. En el desarrollo del relato, la respuesta del auditorio escaló de la admiración a la hostilidad. El maestro dijo: de cierto os digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, pero fue el profeta enviado solo a la viuda de Sarepta de Sidón, y había muchos leprosos, pero Eliseo fue mandado únicamente con Naamán el sirio. Siempre que recuerdo, perdón que haga un paréntesis, siempre que leo la historia de Naamán el sirio, recuerdo a Martin Lloyd Jones. Fue un predicador inglés del siglo pasado, fue pastor de la abadía de Westminster. Estamos hablando de la iglesia de los reyes en Inglaterra. Tremendo predicador Martin Lloyd Jones. Y lo había comentado hace poco. Un día lo invitaron a un culto de clausura en la Universidad de Oxford. Dice: estaba la crema y la nata de la intelectualidad británica. Y Martin Lloyd Jones escogió su texto. Era el de Naamán el sirio. Dice: Naamán era un hombre valiente hasta la temeridad,
amado, respetado por sus tropas, un comandante sumamente competente. La tradición judía dice que aquella flecha que alguien disparó al aire y le cayó al rey de Israel en las junturas de su armadura fue un disparo de Naamán. Y no me extrañaría que fuera cierto, porque había comentado también hace unos años, había una pareja de misioneros filipinos en Querétaro, y un día por alguna razón hablamos de la muerte de Fernando de Magallanes. Magallanes fue aquel explorador que le dio la vuelta al mundo, no la completó porque lo mataron en las Filipinas, y en una batalla contra un grupo islámico en las Filipinas, alguien lo mató, hiriéndolo en el muslo con una jabalina que había sido pasada, la punta de la jabalina, en un pantano. Se murió de septicemia, obviamente fue una infección masiva. Y dice la hermana filipina, sí, lo mató Lapu-Lapu. ¿Cómo? Sí, dice, se llamaba Lapu-Lapu el guerrero que lo mató. Y entonces empezó a tararear en tagalo una canción folclórica, dice, sí, era Lapu-Lapu. Dice, los filipinos tienen bien claro quién mató a Magallanes. Y en el mundo judío se dice que Naamán mató al rey de Israel cuando disparó una flecha. Un hombre amado, temido, respetado, pero leproso. Y ni el más vil de los esclavos de Israel hubiera cambiado su pellejo por el de Naamán. Y Martin Lloyd-Jones dice, el intelecto tiene su lugar en la vida académica, sirve para las ciencias, para la tecnología, para las artes, pero no en las cosas de Dios. Si alguien opone su razonamiento a Dios, significa que algo está funcionando mal en su razonamiento. ¿Qué me importan tus títulos, tu apellido, tu nombre, tu renombre, si estás leproso en el alma, si tienes lepra en tu corazón y ese es tu mal? Y hermanos, no sé si lo invitaron otra vez a predicar en Oxford, dice mi hermano Chuy Zamora, dice, allí todas las ceremonias son sumamente ritualizadas. Él estuvo hace unos 4 años, se tituló un nieto suyo ahí, lo invitaron, dice, todo está muy bonito, dice, lo único malo es que a mi edad, dice, pues tienes que ir seguido al tocador, y dice, y te cuesta €1 cada vez que vas, dice, tienes que llevar muchos euros a mi edad, dice, para poder estar toda la ceremonia allí. Dice el hermano, es algo impresionante, todo está ritualizado. Y ahí estaba Martin Lloyd-Jones, hablándole a la crema y a la nata de la intelectualidad británica, diciéndoles que necesitaban a Jesucristo. Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo cuenta esta historia y dice la palabra del Señor que todos empezaron a airarse, y a partir de ese momento la hostilidad hacia Él y sus enseñanzas creció paralelamente a su popularidad. Michael Green, un historiador británico evangélico, dice que nunca ha sido fácil ganar un judío para la fe cristiana, y tampoco lo fue en el primer siglo. Pese a que el cristianismo nació de la matriz del judaísmo, la primera y mayor dificultad de los misioneros fue su propio anonimato. Ellos eran nadie. Un puñado de hombres sin preparación rabínica formal estaban intentando corregir la teología, la creencia, y ya no hablamos de las prácticas religiosas, de calificados líderes profesionales que además se mantenían en la tradición de la instrucción que se remontaba hasta Moisés mismo. ¡Qué insolencia! No es de extrañarse que el partido del sumo sacerdote considerara con una mezcla de asombro y desprecio a los apóstoles como gente del vulgo y sin letras. Pero no fue ya asunto de risa cuando esos laicos ignorantes empezaron a ganar multitudes, y entre ellos muchos sacerdotes también, según Hechos 6:7, y comenzaron a revolver el avispero en torno a las autoridades religiosas, acusándolas de haber cometido un crimen judicial. El movimiento tenía que ser cortado de cuajo.
tenía que ser arrancado de raíz. Sin embargo, ese era precisamente el mayor problema, porque los cristianos no eran fáciles de eliminar, de manera que los judíos tuvieron que vérselas con el mensaje que ellos predicaban, y casi todos los puntos de este mensaje eran una afrenta para los israelitas. En primer lugar y fundamentalmente, los cristianos pretendían que Jesús era el Mesías, la culminación, la cumbre de las enseñanzas de los maestros de Israel. No importa cuán variadas fueran las sectas judías, a final de cuentas, lo que está claro es que el Señor fue ejecutado como un pretendiente mesiánico. Se puede discutir si reclamó ese título para él o no, pero lo ejecutaron por eso. Cuando sus seguidores, después de su muerte, empezaron a proclamar, hablaron abiertamente de Cristo como el Mesías, al punto de que Cristo dejó de ser el oficio y se convirtió en el nombre del maestro. No era fácil pensar en un maestro carpintero como la cumbre del desarrollo religioso de Israel. No era fácil pensar que alguien tan contemporáneo encarnara una sabiduría mayor que la de Moisés en los tiempos remotos. No era fácil creer que un rabino sin ordenación, que estaba frecuentemente en conflicto con los expositores oficiales de la Torá, pudiera ser un maestro divinamente autorizado para Israel. Por esto fueron tampoco los dirigentes religiosos que creyeron en él, pero después de su ejecución no solamente fue difícil, sino que ya resultaba incluso ridículo pensar que fuera el Mesías. Y sin embargo, hermanos, ese puñado de hombres que no creían que hubiera resucitado salió a transformar el mundo. Hoy en día la oposición al mensaje cristiano puede ser diferente, pero va a tener la misma esencia, la misma raíz. De ella habla el apóstol San Juan en su evangelio cuando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como conclusión, el maestro inició su ministerio desafiando los poderes de su tiempo con su mensaje. En su momento, los líderes religiosos y el gobierno romano arrastrarían a la mayoría del pueblo a demandar una cruz para él. Veían en su persona y en su mensaje una amenaza al estatus. Como verdadero maestro en la materia, el sumo sacerdote jugaba hábilmente a la política y dijo: conviene que un solo hombre muera y no que toda la nación perezca. Teóricamente actuaba en favor de la preservación de la nación, pero es claro que existen enormes diferencias entre un político y un estadista. Perdón por detenerme en esto. Un político piensa en la próxima elección, un estadista en la próxima generación. Un político es capaz de mentir con tal de lograr su máxima aspiración. Un estadista tiene el valor a decir la verdad, por dura que sea, con tal de que el pueblo se concientice. Cuando Sir Winston Churchill fue nombrado primer ministro de la Gran Bretaña en tiempo de la guerra, dijo en su discurso: no tengo otra cosa que ofrecer que sangre, sudor y lágrimas, pero estoy seguro que estamos por encima de las demandas de nuestro desafío. El hombre no adornó el panorama, dijo: nos esperan años muy difíciles, pero vamos a prevalecer. Eso hace un estadista. Los políticos buscan popularidad, buscan ser queridos. Los estadistas son necesitados. El presidente de Gaulle, el presidente de Francia en los años 60, vino a México en el tiempo del presidente Adolfo López Mateos y le preguntó: señor presidente, ¿a usted lo quieren los mexicanos? Y él dijo: claro que sí,
general de Gaulle, a mí me quiere el pueblo. ¿A usted, general, lo quieren los franceses? No, a mí no me quieren, a mí me necesitan. Hermanos, López Mateos no estaba exagerando. Si me corrige mi hermano Walter, porque él tiene autoridad sobre esto más que yo para hablar de esta etapa de la historia. Yo creo que fue, si no el último, uno de los últimos presidentes queridos del PRI en México. Queridos del PRI en México. López Mateos era muy popular, muy popular, la gente lo quería. Era macho, tenía un montón de mujeres, se casó con la tía de mi hermano Sergio Méndez, pero era ojo alegre el viejo, y la gente lo admiraba por eso. Era muy popular, esa es la verdad, así era la gente en aquel tiempo. Hoy día no se vería tan bien como en aquel tiempo. Y le dice el general de Gaulle, no, a mí no me quieren, a mí me necesitan. Los políticos buscan la popularidad, buscan ser queridos. Los estadistas son necesitados por los pueblos. Los políticos bajan la luna y las estrellas al pueblo. Los estadistas tienen valor de solicitar el esfuerzo personal de cada uno de los ciudadanos para construir una patria mejor. Los políticos son capaces de dividir para lograr el poder. Los estadistas tienen la capacidad de multiplicar los apoyos para lograr el triunfo de la nación. Los políticos luchan contra los adversarios con tal de lograr el poder. Los estadistas pueden conseguir que los enemigos se conviertan en amigos. Los políticos buscan la gloria personal, los estadistas la gloria del pueblo. Los políticos usan la fuerza personal y la de sus seguidores para triunfar. Los estadistas usan su fuerza personal, la de sus seguidores y sus enemigos para lograr el progreso del pueblo. Pero Jesucristo no era ni lo uno ni lo otro. No era un político y tampoco era un estadista. Cuando Pilato le preguntó, ¿entonces eres tú rey? Para eso he venido, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis discípulos pelearían por mí. Y hermanos, Pilato se espantó cuando escuchó esto. Y le hace preguntas, el Señor no le responde, y Pilato le pregunta, ¿a mí no me respondes? ¿Sabes que tengo poder para matarte si quiero? Y el Señor dice, no tendrías poder sobre mí si no te fuera dado de lo alto. Y hermanos, Pilato se aterrorizó más. Dice la tradición que la mujer de Pilato se llamaba Prócula, un nombre medio feo, pero bueno, pero era una mujer, hermanos, que esas noches no pudo dormir, y le dijo a su marido, no te metas con él. Y Pilato sabía, seguramente era una mujer sabia, pero tuvo que decidir entre lo justo y lo conveniente. El Señor no era político, ni era tampoco estadista. Su discurso era moral y espiritual. Desarrolló su ministerio confrontando al mundo con sus realidades morales y espirituales, aun cuando esto significara desafiar prejuicios e ideas incorrectas sobre el Mesías. No era político, pues lo rechazó este camino cuando le fue ofrecido en el desierto, y tampoco un estadista, por honorífico que sea este título. Su misión era mucho más grande que la del estadista más grande, porque no buscaba edificar una nación en particular. Su misión era establecer el reino de Dios en la tierra. Lo movía un amor más grande que el amor más grande a su nación, y no le importó confrontarla con sus contemporáneos por la urgencia del mensaje del reino que estaba irrumpiendo en este mundo. Una vez más, un pasaje muy intenso. Llega el Señor a su pueblo, y hermanos, la gente esperaba ver y oír algo fantástico. Lo hemos oído que lo hizo con los pueblos vecinos. Tiene que hacer lo mismo o más entre nosotros. Lean el rollo de Isaías, esperan su sermón, cierra el rollo y dice, su sermón fue, hoy se cumplió esta escritura delante de ustedes.
¿Qué más? Sin lugar me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Lo que hiciste en otros lugares tienes que hacerlo aquí. Pero la Biblia dice que Elías fue solo con la viuda de Sarepta y Eliseo solo con Naamán el sirio. Y hermanos, los ánimos del pueblo se exacerbaron. Dice que lo llevaron a un despeñadero en la cumbre sobre la cual estaba edificada la población, queriendo matarlo allí, pero el Señor descendió en medio de ellos. Su propósito, hermanos, era proclamar el año agradable del Señor. Termino con esto. Los judíos dicen que todos los problemas del mundo son culpa de ellos. Dicen, los problemas económicos, sociales del mundo son culpa nuestra. Dicen, porque no hemos dado testimonio de nuestra fe. Yo creo que hay algo de razón en eso, pero no podemos limitarnos solo al pueblo judío. Tenemos que pensar nosotros como cristianos también, pensar en aquel pasaje de Ezequiel donde se habla del deber del atalaya. El que está vigilando y ve que viene calamidad y no anuncia, dice, la sangre de la ciudad será sobre su cabeza. Si anuncia y la ciudad no se apercibe, cada quien morirá por su propio pecado, pero el atalaya salvará su vida. Francisco de Asís dijo en alguna ocasión, vamos a predicar, y si es necesario, usemos también la palabra. ¿Qué quería decir? Tienes que vivir de una manera que Cristo sea evidente, y solo cuando sea indispensable hay que compartir el Evangelio a quien lo quiera escuchar. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar el inicio del ministerio de tu siervo, nuestro Señor Jesucristo, un ministerio del que nos haces partícipes para compartir con el mundo tu verdad. Gracias, Padre, porque más allá de los poderes terrenales y políticos está tu reino, y pase lo que pase en la historia y en los pueblos, tú estás en el control. Permítenos entonces confiar en ti, descansar en ti y cumplir la tarea que nos has dado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo.